Los videojuegos son una industria importante y pese a que en los últimos años se han visto un poco estancados, siguen manteniéndose como uno de los hobbies que más ingresos genera. Hoy en día, las mayores empresas como Sony, Microsoft y Nintendo generan millones de dólares gracias a los productos dedicados a los fanáticos de los videojuegos, y sus ganancias no solo son por parte de sus juegos exclusivos, sino también por sus flamantes sistemas de entretenimiento. El marketing para el diseño de una consola es de lo más importante y ha evolucionado para bien a lo largo de la historia. Claro, hace años era muy distinto, pues en aquel entonces solían haber modelos que eran en esencia atractivos para el ojo humano y otros que te hacían preguntar a ti mismo ¿a quién se le ocurrió tan semejante abominación? Pero eso ya lo dejaremos para un futuro video, ya que hoy nos centraremos en grandes diseños que grandes compañías han creado para nosotros los gamers, desde los más nuevos hasta los más veteranos. Y con veteranos me refiero a los que tenemos entre 20 y 39 años. ¡Es el viejo Jenkins! En esta ocasión veremos increíbles diseños, en mi opinión personal, que maravillaron a muchas personas que estaban dispuestos a gastar hasta el último centavo solo para tener tan maravillosa pieza de arte, los cuales merecen ser exhibidos en museos dedicados a los videojuegos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo el día y la hora en la que estén viendo este video, sean bienvenidos una vez más al canal, pues en esta ocasión les presento el primer top 7 de los modelos de consolas más misteriosas y perturbadores del mundo. Número 13. Mientras más me lo mamas, más me crece. En esta ocasión les traigo el primer top del canal, titulado Los 7 mejores diseños de consolas de los videojuegos. Sin nada más que agregar, empecemos de una vez. Atari 2600. Es de obligación que esta consola esté en este top. No porque sea la más vendida en su momento, sino porque fue una revolución y porque la empresa que creó esta maravilla lamentablemente ya no es la sombra de lo que era en sus mejores épocas. Atari revolucionó la industria con una consola que llevaría por nombre 2600. Tanto fue así que otras empresas intentaron emular lo que los chicos de Atari hicieron, pero sin ponerle ganas a sus diseños tan raros o poco atractivos para el público. Mientras que otras consolas mantenían un juego predeterminado que te aburría a los minutos de probarlo, la 2600 tenía una biblioteca de juegos enorme, ya sea algunos de dudosa calidad y otros que eran entretenidos y podías pasártelo las horas que quisieras. Y no es para menos, pues tener una consola en casa con una apariencia así te hacía sentir como el rico del barrio. Incluso, lo mejor de ese entonces, una de sus novedades era el intercambio de cartuchos y el cambio de controles, los cuales eran muy sencillos, pero cómodos para la época, ya que te hacía sentir que estabas jugando en un arcade o maquinita. Otro punto a favor para la Atari 2600. Con sus más de 30 millones de unidades repartidas en el mundo, logró posicionarse como la más vendida y de las más bellas consolas de la historia. Hasta el día de hoy, es increíble pensar que una compañía que empezó a lo grande en el mundo de los videojuegos sacaría aparatos que solo fallaban cada vez que hacían su debut y que la misma generaría lo que es el ya famoso crash de los videojuegos. Pero aún así, siempre es bueno quedarnos con los buenos recuerdos que dejó la tan querida y tan hermosa 2600. Sega Dreamcast. En el último Game Awards del año pasado, lo sé, eso fue un mal chiste, perdón, Sega presentó grandes anuncios que dejaron maravillados a los gamers, lo que quiere decir o suponer que la compañía del erizo azul se está preparando para devolvernos a esas buenas épocas cuando dominaban el mercado en los 90s. Y uno de esos grandes momentos que nos marcó fue a su vez uno de los más tristes, ya que lamentablemente sacaría lo que sería su última consola de videojuegos.
Sega Dreamcast tenía muchos puntos positivos que, pese a no haber vendido mucho, lo hacían atractivo para los consumidores, pues parecía sacado algo del futuro, y gracias a esta maravilla fue que se abrió la sexta generación de consolas. Si tú creías que el primero en abrir la nueva generación de gamers del 2000 fue la PlayStation 2, No solo te equivocas, sino que eres torpe. la Sega Dreamcast fue no solo un aparato bien diseñado, sino que se ve que está hecho con corazón y esfuerzo. Además de que, como dice su nombre, transmitía sueños hechos realidad con su catálogo de juegos que eran considerados como los mejores de la historia. Lamentablemente, como dije, Sega lanzó por última vez este aparato, pues durante sus últimos años decayeron de forma horrible al poner a la venta accesorios y consolas que no daban la talla suficiente, por lo que esta maravilla fue una carta de disculpa a sus fans, una carta de despedida con una consola que fue motivadora y sin duda espectacular. PlayStation 3 Fat. PlayStation es una marca reconocida por el mundo gracias a su innovación y calidad en sus juegos y consolas. Centrándonos en este último punto, entra aquí Sony, quien ha sabido darle la suficiente atención a cada uno de sus modelos. Desde la primera PlayStation con la que llegaron para marcar la diferencia y ganarse a una generación, luego la PlayStation 2 y finalmente la PlayStation 3, más en específico el modelo FAT. Cuando Ken Kutaragi, el ex director de Sony, creó este aparato, su principal objetivo era maravillar a primera vista a los fans, no solo en el hardware de la consola, sino también en lo físico, basándose en combinar una estética atractiva con consideraciones prácticas como la refrigeración efectiva y la incorporación de características clave como el reproductor de Blu-ray, un nuevo formato que ayudaba a mejorar la calidad de video y audio en películas y en especial en los videojuegos. Todo eso impresionó a los medios y a grandes fans de la empresa. Su diseño con acabado en piano lo hacía parecer elegante y fino a la vez. No obstante, su precio desorbitado de $600 y que dependiendo del modelo que escogieras no tendrías más almacenamiento ni retrocompatibilidad, lo hicieron tropezar durante sus primeros días, lo que ocasionó que esta consola no generara lo suficiente y perdió en sus primeras partes de la generación consolera. Quizás el señor Kutaragi en aquel entonces se dejó llevar por sus anteriores dos éxitos y se le olvidó que también hay gamers pobres en Latinoamérica y en el mundo. Aún así, me sigue atrayendo el primer diseño de la PlayStation 3 y en mi opinión tuvo uno de los mejores diseños de la historia. Nintendo NES. Nuevamente volvemos a aquellos viejos tiempos, con una compañía que llegó para ser reconocida como una de las mejores en su rubro, y su nombre es fácilmente reconocido por adultos mayores, jóvenes y niños, a pesar de que su fundación fue en 1889 en Kioto, pero no sería sino casi un siglo entero que se atrevería a lanzar uno de sus productos estrellas. ¡Es hermosa! Después del desastre que ocasionó Atari con el ya mencionado crash de los videojuegos, donde títulos horribles llegaban a la consola sin ningún tipo de control de calidad, ocasionaron que las personas dejaran a un lado esto de los videojuegos, a tal punto que los consideraban una moda pasajera, como los fidget spinner. ¿Alguien se acuerda de esas cosas? Regresando al tema, Nintendo había experimentado con otros negocios, pero vieron un potencial a futuro en esto de los videojuegos. Pero debido al incidente antes mencionado, no podían decir que esto era una consola, por lo que lo renombraron como un sistema de entretenimiento, siendo esto una de las mejores ideas de marketing que pudieron hacer. El resultado, como era de esperarse, fue un éxito. No solo por lo bonito que se veía el NES con esa gran carcasa que lo hacía lucir bien, sino que también por sus gráficos de 8 bits tan novedosos, revivió esa pasión por el gaming que parecía haber muerto en los 70, además de crear el estándar de los controles con la icónica cruceta que vemos hoy en día en cada mando de consola. Suena tonto,
pero hay que agradecerle a la gran N y a sus grandes juegos que marcaron toda una generación por toda la eternidad y que revivieron uno de nuestros pasatiempos favoritos: Nintendo Switch. No es de extrañarse que vuelva a aparecer la misma compañía, no porque yo sea un fan de Nintendo, claro que no, pero debemos reconocer que durante su existencia ha innovado con cada producto que sacan a la venta. Obviamente no todos, ya que algunos de sus productos han decaído o pasaron por debajo del radar, como lo fue en la década del 2000 y en el 2012. Pero se pusieron manos a la obra para renovarse por completo y remontar a la competencia y maravillar a todos los gamers. En 2017 llegó la Nintendo Switch, una consola cómoda, innovadora, práctica y por supuesto muy hermosa. Después del fracaso de la Wii U, la gran N buscaba renovar una vez más con su híbrido entre consola doméstica y portátil. Una idea bastante rara, pero que logró generar una impresión masiva por el mundo, con los Joy-Cons, la pantalla y un catálogo enorme que se ganó a los fanáticos desde su primera presentación. Hasta el día de hoy está a pocas unidades de superar a la PlayStation 2 en ventas, y eso no es nada raro, pues con controles tan cómodos y una pantalla de formato decente como dije antes, forman la palabra calidad. Nintendo está dominando el mercado nuevamente y ha sabido levantarse en cada momento difícil con nuevos inventos y un catálogo de juegos que impresionan a los gamers actualmente, y se ve un increíble panorama a futuro. Xbox 360. Microsoft fue una novata en sus inicios en los videojuegos. Eso se notó mucho con el primer aparato que lanzaron al mercado, que fue muy interesante y se veía espectacular, pero su enorme tamaño y los controles toscos lo hicieron ver como si no fuera una buena opción. En la actualidad, después de algunos tropiezos en el año 2013, siguen cargando con muchos errores que cometieron y que aún opacan a sus actuales consolas, a pesar de que se recuperaron un poco con el Game Pass. Sin embargo, no siempre fueron así, y eso se demostró durante la séptima generación de consolas, la cual dominaron por completo el mercado de los videojuegos. La Xbox 360 llegó para quedarse y demostrar que estaban listos para conquistar el mundo, pero hubo un bicho que lo detuvo momentáneamente. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! Las tres luces rojas fueron un problema grave que rápidamente fue solucionado con el modelo más bonito de la época. El modelo S o Slim, como en su mayoría lo conoce, era de los más prácticos, más ergonómicos y por supuesto muy hermosos. Este modelo logró convencer a los consumidores de Xbox para darle una segunda oportunidad después del incidente de las tres luces de la muerte. Podías escoger entre un diseño opaco o un diseño en acabado piano, que en ese entonces creo que era el modelo Premium. Personalmente, yo tuve este modelo de consola y verla cada día para jugar Halo, Dead Rising, King of Fighters, Dante's Inferno, Gears of War, entre otros, me maravillaban y me ilusionaban por saber qué más podía ofrecer este modelo. Lastimosamente se dañó y pues siendo latinoamericano pobre ya no lo volví a recuperar. Eso sí, este modelo no solo marcó a una generación completa que se interesó más en los videojuegos, sino que también creó increíbles recuerdos que siguen en la memoria de muchos gracias a esta preciosura. Gracias Xbox 360 por existir. Antes de conocer al primer lugar, quisiera que viéramos unas menciones honoríficas. PlayStation 2.
Si hablamos de las consolas más vendidas de la historia, la respuesta es obvia. El siempre y aún campeón PlayStation 2 es el mayor éxito en ventas de Sony, que logró lo que parecía imposible: impulsar de manera internacional la importancia de los videojuegos. Sus modelos eran increíbles, en especial el que es más conocido y que se convirtió en un ícono: el modelo Slim. El primer modelo de PlayStation 2 quizás sea la favorita de muchos, pero tenía algunos errores y defectos que lo hacían obtener constantes errores dentro de su carcasa. Pero Sony reaccionó rápido y nos entregó el modelo más increíble que podía crear desde sus fábricas. El modelo Slim era pequeño, pero poderoso y mejor diseñado. Bien dicen que el tamaño sí importa, cosa que a esta miniatura mandó por un caño y no le importó esa frase. No solo permitía que fuera fácil de colocar en cualquier lugar, también podías guardarlo en tu mochila y llevarlo a la casa de tus amigos y armar cualquier buena partida de videojuegos. Este modelo hacía menos ruido que el original. Introdujo un puerto de internet para juegos en línea que aprovechaban esta característica, que en ese momento era revolucionario. Además de ser una opción mucho más barata que se ajustaba al presupuesto de las familias y muchos gamers. Hasta el día de hoy sigo conservando mi PlayStation 2 Slim y sí, está chipeada. Gracias a esta máquina conocimos increíbles sagas que se convirtieron en un ícono de muchos, ya sea de su infancia o adolescencia, y esto no sería posible por lo práctico, lo fácil, lo cómodo y lo hermoso que eran sus modelos, en especial la PlayStation 2 Slim. Bien, con esto concluimos este top 7. De antemano les agradezco mucho por haber visto este video, pero antes de despedirme, quisiera animarlos a que escriban su propio top en los comentarios de cuáles, en su opinión, las consolas más hermosas de los videojuegos. Será interesante compartir y debatir ideas de todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias por ver el video. Recuerden, yo soy DA y espero verlos en otra ocasión. ¡Chao!